¿Cómo están, amigos de Contador Contado? En esta ocasión vamos a platicar de un video que ya traía pendiente desde la semana pasada y que seguramente si tú estás dentro de las plataformas digitales te va a interesar bastante. Vamos a hacer nada más y nada menos que un par de ejemplos de casos prácticos de las plataformas digitales y cuánto es más o menos lo que tú tendrías que pagar según los límites que nos marca la ley. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, de las plataformas digitales ya hemos hablado bastante, ya hemos visto de forma clara cuáles son los escenarios en los que se cae en las plataformas digitales. De todos modos, te voy a dejar aquí arriba el vínculo y los videos que tú necesitas ver si es que quieres entender un poco más el tema de las plataformas digitales y por supuesto si este es el primer video que tú estás viendo. Es altamente recomendable que los veas, ya que si no es muy probable que llegues a confundirte al paso de este video. También te quiero pedir por favor que te suscribas al canal, ya que gracias a esto nosotros podemos traerte más y mejores videos para que tú puedas seguir aprendiendo todo lo necesario en cuestión fiscal, en cuestión contable y en cuestión de finanzas. Antes que nada, para poder hacer el tema de los casos prácticos es importante puntualizar un par de datos. El primero es de que a partir del 1 de junio el SAT habilitó en su plataforma, en su página de internet, un pequeño mini portal o mini sitio que se llama Plataformas Tecnológicas. Tú aquí de todos modos puedes encontrar la información relativa a todo lo que hemos platicado en los videos y que obviamente pues ya los viste hace un momento, y si no pues te recomiendo altamente que los vayas a ver. También te comento que el SAT, ya cuando nosotros queremos ver una simulación de cuánto es lo que vamos a pagar de impuestos, te tienes que ir aquí al menú de declaraciones, le vas a dar en ver más y posteriormente hay un nuevo apartado que se llama plataformas tecnológicas. Tú le vas a dar clic aquí y vas a poder simular tanto la presentación de tu declaración, la declaración de retenciones y por supuesto la declaración informativa. Es muy importante que estos tres los llenes, pero también es muy importante que si tú antes del 1 de junio no estabas dado de alta o si ya estabas dado de alta, en la opción o en el apartado donde dice trámites del SAT, tienes que presentar el aviso de actualización de actividades económicas y ahí tú tendrás que seleccionar que vas a optar por el régimen de plataformas digitales. A partir de aquí, tú deberás de elegir alguna de las dos opciones que te va a salir. Una que es básicamente la opción por retención automática y la otra que es el cálculo manual. Seguramente en el SAT nos va a salir que si deseamos nosotros que el retenedor haga nuestras declaraciones o que nosotros la hagamos por aparte. ¿Por qué es importante entender estos dos puntos? Porque de aquí se va a desprender que nosotros hagamos o no el cálculo de los impuestos, ya sea que estemos como a lo mejor un repartidor de comidas, que a lo mejor ofrezcamos el servicio de transporte privado, que a lo mejor vendamos productos a través de distintas páginas de internet o plataformas. Bueno, todo este tipo de escenarios va a ser muy importante y es justamente la intención de este video, que tú veas cómo es el cálculo entre uno y otro. Ahora, aquí también es muy importante aclarar que los casos prácticos que nosotros vamos a ver se refieren a la segunda opción o al segundo escenario de los 4 que existen donde se consideran plataformas digitales. Recordemos que son 4 los escenarios que se consideran. El primero básicamente es toda la descarga y acceso a la información de todo tipo, desde multimedia hasta información de texto, en fin, todo este tipo de descarga e información que nosotros encontramos en la red. El segundo es la intermediación de terceros, que es donde nosotros nos vamos a enfocar en este video y donde prácticamente todos los que tienen dudas de cómo llevar su contabilidad se encuentran. El tercero es aquellos que tienen sitios de internet con fines de, por ejemplo, crear una cita o clubes de citas.
Finalmente, el cuarto escenario, no se les olvide que es para sitios de internet que ofrecen servicios de educación y que obviamente por ello cobran un dinero. Centrémonos entonces en lo que es el tema de la intermediación, que es básicamente donde nosotros nos vamos a enfocar en este video. Debemos entender que existen dos opciones para el cálculo de impuestos. Primero, que es la retención automática, y luego que es el cálculo manual. ¿Qué quiero decir con uno y con otro? Bueno, la retención automática es cuando el proveedor o la plataforma digital, ya sea nacional o extranjera, nos retiene a nosotros determinado dinero de lo que a nosotros nos corresponde por haber brindado el servicio o por haber vendido ya sea algún producto dentro de su plataforma. Bueno, este va a ser el importe que nos va a retener. Y si nosotros dentro de la página del SAT le damos a la opción que deseamos que nuestro retenedor sea quien pague los impuestos por nosotros, en ese momento prácticamente nosotros tendremos que olvidarnos de presentar declaraciones, porque esto es una facilidad que la misma ley nos lo está permitiendo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque esto tiene unas pequeñas letras chiquitas dentro de todo lo que debemos de entender. Por el otro lado tenemos lo que es el cálculo manual. El cálculo manual no es otra cosa que nosotros hacer las declaraciones. Vamos a ver los tres casos muy específicos. El primero, que es cuando tenemos servicios ya sea de transporte o de reparto de comidas. El segundo, que va a ser por servicios de hospedaje, y el tercero, que va a ser por la compra-venta de bienes y servicios dentro de determinadas plataformas. Vayamos entonces con el primero, que es básicamente el tema de las plataformas de reparto y por el servicio de transporte. Sin embargo, antes de empezar, debemos de considerar que en ambas opciones, por ejemplo, en la parte de retención automática, se tiene el beneficio de considerar la retención como pago provisional, tanto de ISR como de IVA, y al final no estaremos como tal obligados a presentar la declaración anual. Sin embargo, en el cálculo manual, además de la retención automática que nos va a hacer nuestro proveedor o nuestra plataforma digital, nosotros deberemos de realizar el cálculo manual considerando obviamente las retenciones que nos están haciendo. Ahorita, conforme vayamos viendo los papeles de trabajo, vas a entender un poquito más este tema. Entonces, ahora sí, vámonos primero al cálculo manual de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes. Debemos recordar que el artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos marca que, dependiendo de qué servicio es el que ofrezcamos, nos vamos a tener que ajustar a determinada tabla. En este caso, la que tú estás viendo en pantalla va a ser la retención que la plataforma digital, en estricta teoría, nos tendría que estar reteniendo. Obviamente, si es que la plataforma digital ya cumplió con todo lo que la ley mexicana le está requiriendo. Y además, se tendrá que realizar una retención del IVA por el 50%. Aclaro, esto es para aquellas plataformas digitales que se encuentran dentro del supuesto de intermediación de terceros. Esto es del lado del cálculo manual. Sin embargo, vemos que en el cálculo o la retención automática es exactamente la misma tabla, pero tenemos aquí un pequeño beneficio que nos marca el artículo 18M de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que nos dice que la retención del 50% se podrá considerar como pago definitivo del IVA solo si los ingresos de la actividad por la cual nosotros estamos recibiendo los ingresos es, digamos, menor a 300,000 pesos del último ejercicio fiscal, en este caso del ejercicio 2019. Si en el ejercicio 2019 tuvimos ingresos arriba de 200,000 pesos y menos a 300,000 pesos, bueno, podemos optar por esta opción. Imaginemos que en este año 2020 nosotros superamos los 300,000 pesos. Bueno, pues a partir del 2021 ya no podremos hacer uso de esta opción de la retención de IVA al 50%. Y además, también debemos de considerar que existe la facilidad que lo que a nosotros nos retengan de esta tabla también lo podremos considerar
cuando tengamos estos mismos criterios. Y debemos de tener mucho cuidado porque si nosotros llegáramos a rebasar estos ingresos, ya no podremos hacer uso de esta facilidad donde la retención automática se considera en pagos provisionales. Ojo, que si no rebasamos estos ingresos y tenemos además ingresos, digamos, por sueldos y salarios y por intereses, podemos seguir ajustándonos a esta tabla. Pero si tenemos ingresos, por ejemplo, por arrendamiento, si tenemos otra actividad empresarial, aunque tengamos menos de 300,000 pesos, ya no vamos a poder hacer uso de esta facilidad. Vamos directamente a los cálculos para que veas cómo es este escenario. Aquí te estoy presentando una pequeña tabla, voy a explicarla de manera muy breve para que la puedas entender. En este ejemplo tenemos de base de ingresos 5,500 pesos. Obviamente, según la tabla que acabamos de ver, la tasa de retención aplicaría del 2%. Por lo tanto, únicamente nos estarían reteniendo 110 pesos. Esto en el caso del cálculo por el servicio de transporte y por, digamos, el servicio de transporte de bienes. Por lo tanto, nosotros recibiríamos un importe de 5,390, independientemente de las retenciones que la plataforma digital nos pueda llegar a hacer. Ahora, esto, si nosotros no rebasamos más de 300,000 pesos, si nuestros ingresos únicamente serían por sueldos y salarios y por intereses, bueno, si nosotros optamos por la opción de que la plataforma digital sea quien nos retenga este importe, los 110 pesos, sería lo único que nosotros tendríamos que pagar de impuestos, hablando específicamente de ISR y el 50% de IVA, que ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, si nosotros optamos porque nosotros calculemos los impuestos de manera manual o que lo haga nuestro contador o porque nosotros rebasamos obviamente estos ingresos de 300,000 pesos, vamos a ver que además de la retención que nos va a hacer y además del total recibido, nosotros debemos de calcular el impuesto. Esto es así. Imaginemos que los ingresos son de 5,500 pesos. Y ojo, otro dato muy importante es de que si nosotros optamos por la opción de retención y que estos sean considerados como pagos provisionales, no vamos a poder hacer uso de los gastos que tenemos por fuera. Entiéndase, gastos de gasolina, de mantenimiento del carro, etcétera, etcétera. En el caso de que nosotros querramos calcular el impuesto por nuestra parte, sí vamos a poder hacer uso de los gastos. Por lo tanto, los ingresos que son 5,500 le vamos a quitar los gastos. Ojo, aquí también es importante aclarar que la retención se va a hacer por los ingresos, no así por la base fiscal o el importe que nosotros usaríamos en un caso de cálculo manual. ¿Cuál sería el cálculo manual? Bueno, el cálculo manual sería por 4,500. Si hacemos uso de la opción de que la retención sea por parte de la plataforma digital, el importe a retener será por los 5,500, es decir, por el total de los ingresos. Cuando es manual, se hace por la base fiscal, es decir, ingresos menos gastos. Tenemos aquí ya el cálculo manual que son 4,500 pesos y luego de este cálculo manual, ojo, aquí le estoy colocando cálculo manual, pero en realidad tendría que ser la base fiscal o la base de impuestos, porque de estos 4,500 es de donde nosotros vamos a calcular el importe del impuesto. Entonces, a 4,500 le sacamos y le determinamos el ISR, son 262. Si no tienes idea de cómo se hace el cálculo de ISR, te voy a dejar aquí arriba un video para que vayas a ver cómo es el cálculo y si tú tienes más confianza, puedes acudir con un contador para que te determine el ISR. Luego entonces tenemos que el ISR terminado son 262, pero ojo que la plataforma digital de esos 262 ya nos retuvo 110. Por lo tanto, en lugar de pagar 262, le vamos a restar los 110 que ya nos retuvo y lo que nosotros tendríamos que pagar directamente en el SAT serían 152 pesos.
Esto del lado del ISR y obviamente sin considerar lo que la plataforma digital nos pueda retener. ¿Por qué hago énfasis en el importe de la plataforma digital? Bueno, pues porque cada plataforma digital tiene distintos importes de comisión de lo que nos va a retener por hacer uso de su plataforma. Por eso aquí es muy importante que si tú estás, por ejemplo, en determinada plataforma digital, consideres cuánto es lo que te está reteniendo por el uso de su plataforma, independientemente de los impuestos. Ahora, en el tema del IVA, vamos a ver cómo es del tema del IVA. En el mismo escenario donde tenemos ingresos de 5,500, debemos de calcular que el IVA trasladado es de 880 pesos. Si no tienes idea de qué es esto del IVA trasladado, el IVA acreditable y el IVA por pagar, también te voy a dejar aquí arriba un video para que puedas entender con más claridad cómo es el manejo de los distintos IVAs que se manejan en cuestión de impuestos, obviamente. Esto del IVA trasladado básicamente es el IVA que nosotros tenemos que pagar por las ventas que hicimos. En este caso, las ventas son por los 5,500 pesos. Como tú te puedes dar cuenta, estos 880 pesos son los que nosotros tenemos que pagar de IVA por el ingreso que obtuvimos. Pero también podemos hacer uso del IVA acreditable, que son 160 pesos y que básicamente es el IVA de los gastos que nosotros estamos utilizando. Ojo aquí que esto, para que no te vayas a perder, es dentro del cálculo manual, dentro de la opción manual. Y aquí, en esta opción, tendríamos que pagar, además de los 152 más los 110, porque los 110 ya no los retuvo la plataforma, tendríamos que pagar un IVA de 720 pesos. Esto en el caso de que nosotros optemos por hacer el cálculo manual. Si nosotros optamos porque el cálculo sea de manera automática, es decir, que la plataforma digital nos lo retenga, solamente sería una retención del 50% del IVA. ¿Cómo hacemos este cálculo? Muy sencillo. A los 5,500 pesos le sacamos el IVA, que son los 880 pesos. A eso lo dividimos entre 2 para sacar el 50%. Y en lugar de pagar 720 pesos en un cálculo manual, si optamos porque la plataforma a nosotros nos lo retenga de manera automática, serían 440 pesos. Entonces, amigos, pues esto es la forma en cómo tendríamos que ir calculando los impuestos. Este tema lo estamos tratando de abordar de la manera más sencilla para que si tú quieres calcular los impuestos de manera independiente, lo hagas. Sin embargo, yo siempre te voy a recomendar que ante este tipo de escenarios te apoyes siempre de un contador. Y obviamente si tú eres un contador, esto es una guía para que tú te puedas orientar de cómo tendría que ser el cálculo de impuestos. Y nada más para que te des una idea, déjame mostrarte que el total de impuestos que tendríamos que pagar por esto sería, además de los 152, tendríamos que pagar 720. Pero además también tendríamos que considerar estos 110 pesos, es decir, los 262 más los 720 para un total de 982 pesos. Esto, digamos, es el total de lo que nosotros tendríamos que estar pagando y básicamente representa un 17.86% del total de nuestros ingresos cuando nosotros optamos por calcular el impuesto de manera manual. Yo he hecho ya una tabla con todos los importes según la tabla que nos ha dado la misma ley. La voy a colocar aquí, ya de hecho yo ya lo tenía, para que veas según los límites. Acuérdate, en el ejemplo de los cálculos de transporte y de bienes son 5,500 pesos y después el siguiente límite son 15,000. Luego 21,000, 50,000, 150,000 y así hasta llegar a 1,000,000. Pero debemos de tener mucho cuidado porque después de los 300,000 pesos ya no aplica la retención automática y definitivamente ahí es donde nosotros tendríamos que hacer el cálculo manual. Fíjate muy bien, mira cómo se van dando los números, como de una cantidad, digamos, de 500,000 pesos, se tendría que estar pagando un ISR por básicamente 129,393. ¿Por qué digo 129,393 y no 89,000?
Bueno, porque de estos 129,393, la plataforma ya nos retuvo 40,000 pesos. Lo que pasa es de que a nosotros nos resta todavía de pagar 89,000 pesos de los 129, porque los 40 ya nos lo retuvo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el cálculo de IVA, fíjate cómo aquí ya tenemos otras cantidades. Aquí en el IVA por pagar, en el mismo caso de los 500,000, tendríamos que estar pagando 64,000 y el total a pagar de impuestos serían de 193,000, lo cual representaría 38.68%. Y en el escenario donde tenemos 1,000,000, tendríamos que estar pagando prácticamente 400,000, lo que representa prácticamente un 40% del total de los ingresos por plataformas digitales, en este caso de transporte y de transporte de bienes. Es importante que se entienda que después de los 300,000 no tenemos la opción de que la plataforma nos haga el cálculo automático. Obviamente nos va a retener, pero no se va a considerar pago provisional. Ojo aquí que el pago provisional se tiene que manejar con mucho cuidado, porque el pago provisional se va a referir como a la parte provisional que nosotros tenemos que pagar del total del impuesto de manera anual. Sin embargo, también la ley nos permite que si nuestros ingresos son menores de 300,000 pesos, no estaríamos obligados a presentar la declaración anual, lo cual se podría traducir a que no tendríamos que estar presentando más impuestos. Entonces, esta es la opción para aquellos que hacen el cálculo tanto manual como automático de las plataformas digitales en cuestión de transporte y de transporte de bienes. Pueden ustedes pausar el video para que vayan analizando cuánto es lo que nosotros consideramos de impuestos. Obviamente sin considerar todos los gastos que esto amerita. En cuestión de, pues a lo mejor considerar más de lo que aquí yo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque a partir de 15,000 pesos yo siempre considero un 20% de gastos de lo que nos debemos de gastar del total de nuestros ingresos. Sin embargo, estos gastos pueden ser menores o pueden ser mayores. Y si es mayor o si es menor, obviamente va a diferir del cálculo total de estos impuestos. Regresando a nuestra presentación, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cálculo manual de los servicios de hospedaje. Fíjate cómo aquí la tasa de retención es un poco diferente y los montos del ingreso mensual también varían un poco. Sigue la misma temática, tenemos tanto en el cálculo manual como en la retención automática las mismas reglas y para el caso de la hoja de caso práctico o la hoja de trabajo, tenemos estos importes. Aquí estoy manejando exactamente lo mismo que en el caso de transporte. Tenemos una base de 5,000, de 15,000, de 35,000 y de 50,000. Y lo mismo que en el de transportes, se detiene en 50,000, que es 10%, porque después de 50,000 todo siempre va a ser una retención de 10% que nos hará la plataforma, independientemente de que nosotros por aparte tengamos que realizar este ingreso que es el manual y que normalmente lo realiza un contador. No hay que confundirnos porque estos cálculos pueden llegar a ser distintos o la forma de presentación puede variar según los papeles de trabajo con el contador con quien tú estés trabajando. Pero en esencia y en concepto es básicamente esto, donde nosotros tenemos que ir calculando mes a mes, y ojo aquí, ya es mes a mes, este tipo de cálculos donde vemos que, por ejemplo, para ingresos de 5,000 estaríamos pagando un ISR de 230 pesos, de los cuales de esos 230 pesos ya 100 pesos nos lo retuvo la plataforma y por aparte tendríamos que pagar 130 pesos. En el caso de 50,000 tendríamos que pagar un ISR de 7,709, donde la plataforma ya nos retiene 5,000 y por lo tanto nosotros tendremos que pagar todavía 2,709 y así sucesivamente. Así es, amigos, esta es la forma en cómo se tiene que realizar el cálculo para que tú no vayas a caer en alguna, digamos, contingencia con el SAT y de algún modo tú tengas que estar ahí haciendo malabares
con cada uno de tus contadores para que no vayas después a tener problemas. Entonces, amigos, esta es la forma en que nosotros tenemos que hacer el cálculo, tanto para contadores como para aquellas personas que no son contadores y se quieran aventar sus cálculos de manera mensual y de manera sola. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la enajenación de bienes o servicios, que ojo aquí, la tabla es bastante distinta. Fíjate, va desde el 0.4% hasta el 5.4% después de los 100,000 pesos. Del mismo modo, en el caso de la retención automática. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues vamos a ver el papel de trabajo. El papel de trabajo en cuestión de enajenación, fíjate, va desde 0.4% hasta 5.4%. Es decir, que si nosotros tenemos ingresos mensuales por 1,500 pesos, la plataforma nos estaría reteniendo 6 pesos, pero a nosotros nos restaría por pagar 4 pesos. ¿Por qué? Porque el total de ISR que se determina por estos importes sería de 10 pesos. Obviamente considerando un gasto de 1,000 pesos. Es importante aquí que en cada uno de los cálculos que tú hagas, considere los gastos que tú tienes. Estos son gastos que yo estoy colocando de manera aleatoria, considerando a partir de 5,000 pesos un importe de 20% del total de los ingresos. Pero si tú, por ejemplo, quieres llevar esto a tu escenario, debes de considerar tus ingresos y los gastos que tú tienes. Esto es única y exclusivamente para que te des una idea de cómo se tiene que realizar el cálculo cuando tienes ingresos y gastos. Tú tendrás que adaptarlo a los ingresos y a tus gastos que obviamente tú tengas. Del mismo modo, va a ocurrir lo mismo con el IVA en cuestión de cálculo. Entonces, amigo, pues esta es la forma en cómo nosotros tendremos que estar presentando los cálculos, cuánto es lo que nos va a representar a nosotros del total de lo que pagamos de impuestos. Si esto te ha causado un poquito de problema, puedes repetir el video para que lo veas más detenidamente y así lo puedas comprender mejor. También te pido de favor que veas los otros videos para que esto no se te haga complicado y lo puedas entender con facilidad. Amigos, si te ha gustado el video, te pido por favor nuevamente que te suscribas al canal porque esto nos ayuda a llegar a muchísima más gente para que podamos traerte más y mejores videos cada semana. Nos vemos en otro video, amigos. Hasta luego.